En días recientes, las autoridades libanesas informaron que la explosión de nitrato de amonio del pasado día 4 de agosto ha causado la muerte de al menos 171 personas y más de 6.000 heridos. En agosto de 2019, se anunció que la empresa suizo-alemana Proman construiría una planta de fertilizantes de amoníaco en el puerto de Topolobampo, Sinaloa. En campaña por la presidencia de la República y el ayuntamiento de Ahome, Jaime Montes, actual superdelegado, y Guillermo Billy Chapman, al momento presidente municipal de Ahome, se manifestaban como los principales oponentes a la construcción de la planta de amoníaco en la bahía de Oguira. Actualmente, ambos en sitios gubernamentales se han convertido en promotores de la construcción de la planta, junto a Francisco Labastida y Mario López Valdés. Durante su más reciente visita a Sinaloa, en el mes de agosto, Andrés Manuel López Obrador anunció su postura en el tema. Todo se resolverá en una consulta ciudadana. El presidente se lava las manos y relega toda la responsabilidad al pueblo en su lucha contra dos exgobernadores. Gracias por acompañarnos a su canal por internet de Primera Visión. Soy Bernardino Chávez. Les damos la bienvenida desde Culiacán, Sinaloa, acá en el noroeste del país. El 4 de agosto pasado hubo una explosión, fueron dos explosiones en el puerto de Beirut, allá en Líbano, y por esta explosión vienen a sonar las alarmas acá en Sinaloa. ¿Qué tiene que ver? Bueno, acá en Sinaloa, en Topolobampo, un puerto al norte de este estado, se está construyendo una planta de amoníaco, una planta que va a tener diferentes fertilizantes, pero lo que hay dentro de este proyecto, pues es todos estos enredos que, como siempre hay en nuestro país. Está lo que es la corrupción, son situaciones que alcanzamos a ver nada más por encimita, porque lo que realmente está dentro, que es el negocio transeccional, los negocios que vienen de gobernador a gobernador, de presidentes municipales a presidentes municipales, pues apenas los rascamos nosotros. Hoy vamos a platicar de este tema. Es un tema sumamente importante, principalmente para la gente de Sinaloa y sobre todo para la gente de allá de Ahome, porque lo que pasó en Beirut es un rastro que se puede seguir hasta los gobiernos de aquí de México. Beirut, estas explosiones se derivaron de la corrupción, se derivaron de la falta de precaución de los gobiernos allá. Y corrupción, falta de precaución, no entender el peligro que tiene la sociedad en situaciones como estas, pues parece que estuviéramos hablando de México. Hoy ese es el tema, y para ello le presento a mis compañeros y amigos. Ernesto Saldaña García. Un saludo a Sinaloa y a todo México. Alejandro Sicario Rivas. ¿Qué tal? Un saludo a todos y síganse cuidando. Pues sí, mire, el 4 de agosto en la zona portuaria de Beirut se dio un estallido fuerte, pareciera un estallido nuclear, con la única diferencia que no hubo esta radioactividad, pero murieron 135 personas. Un día después se contaban 135 personas muertas, más de 4,000 estaban heridas, 300 quedaron sin hogar debido a esta destrucción. Por la onda expansiva, la explosión alcanzó, fíjese usted, una magnitud nuclear, aunque sin efectos, como le decía, de la radiación. Fue registrado en los sismógrafos con un terremoto magnitud 4.5. En realidad fueron dos estallidos los que se registraron. El primero de un almacén de pirotecnia que llamó la atención porque hubo muchos testigos y los estuvieron tomando videos. Y el segundo en un buque que tenía en sus almacenes, óigalo usted bien, 2.750 toneladas de nitrato de amonio. Este buque era un buque ucraniano, llegó a esta zona y hubo un problema ahí con la tripulación. Se quisieron cuando llegaron no les quisieron pagar, se amotinaron y el capitán dijo, pues no hay dinero, vamos a quedarnos aquí en este puerto. Ahí se quedaron, y eso fue en 2013. Imagínense, 2013, cuántos años pasaron, y ya sabemos
¿cuál fue el final de todo esto? El final de todo esto es que explotó este barco, hubo muchísimos muertos y ahora, pensando en todo este tipo de trama, tanto del gobierno de Beirut como de todo esto que es el empresario, al no tener él esta disposición, sobre todo en lo económico, para llevarse ese barco y dejarlo ahí con todo este tonelaje de nitrato de amonio, bueno, pues el resultado fue fatal. Aquí en Sinaloa se está construyendo una planta de amoníaco. Esta planta de amoníaco pues ya lleva años, empezó en 2018, 2019, pero la gente, los grupos ambientalistas del norte de este estado se encuentran pues en alerta y reprueban totalmente que se construya la planta de amoníaco. No van en contra de que se construya en sí, sino en contra de que se construya en una zona Ramsar y sobre todo en este lugar en donde pues está muy cerca, pero muy cerca de lo que es la población. Alejandro, vemos todo lo que pasó en Beirut, vemos que el barco con bandera ucraniana llega en 2013, se hace toda una serie de situaciones administrativas donde no hay dinero, el dueño no tiene dinero para pagarle a sus empleados, se quedan ahí, luego no tiene dinero para sacar el barco, un trámite que conocemos a la perfección porque es más o menos como se manejan los empresarios aquí en este país y el resultado es muertes por todos lados, destrucción por todos lados y nos pasamos a este lado del planeta y aterrizamos en Topolobampo y esta situación de la planta de amoníaco, que es un negocio que todos sabemos, por supuesto internacional, Proman, que es una empresa que tiene sus oficinas en Suiza, pero que están metidos políticos sinaloenses, principalmente lo que es la familia La Bastida, lo que es Mario López Valdés, lo que es Billy Chapman y todos estos jugadores políticos que siempre han estado al servicio de los empresarios. Pues sí, mira, guardadas las proporciones con ese evento que se mostró al mundo de la gran explosión, que sí, exactamente parecía el hongo de una explosión nuclear. Aquí también ahí está activada una bomba de tiempo, es la bomba de tiempo de la corrupción. Finalmente no ha operado el gobierno para limpiar de tratos indebidos, de arreglos indebidos, de negocios hechos desde el poder, el asunto de la planta de fertilizantes de Topolobampo, que por allá en 2013 se dio a conocer el proyecto. ¿Sí? Y todavía en 2020 no vemos que aterrice del todo. Aunque ya hay una inversión ahí en... Sí, pero no aterrizado porque todo está todavía muy vacilante en cuanto a si se queda o se va de ahí. Lo que te digo es que nunca les ha preocupado a los políticos en el poder la cuestión ecológica, la cuestión ambiental. Ni la seguridad del pueblo, ¿no? No siempre ven el negocio, pero no el negocio que genere empleo, que genere desarrollo. Ven el negocio personal particular que les pueda echar unos cuantos millones de pesos a sus cuentas personales. Y yo creo que esto es lo que se debe de atender con una salida del gobierno en sí, que atienda todas las variables de este asunto de la planta de amoníaco, porque tiene que, más que una consulta donde la gente levante la mano y diga el sí o no, porque bueno, tiene que hacerse un estudio de fondo. Eso que dices viene a colación para la gente de que la última vez que vino López Obrador, que fue el 5 si no mal recuerdo, prometió, o sea, cuando habló de esta planta en Topolobampo, dijo que él lo iba a dejar al criterio de la gente, que iba a hacer una consulta ciudadana y que lo que saliera de ahí, eso era lo que iba a hacer. Así es. Entonces, esto no creo yo que se va a resolver con un mecanismo tan sencillo como una consulta que puede ser manipulada por los grupos económicos y por el gobierno que está apoyando, el gobierno de AOMI, el gobierno del Estado, que están apoyando que sí se construya la planta en ese lugar. Creo yo que debe ser una decisión de Estado donde
aparte de que se defina en qué lugar debe de edificarse este complejo industrial, sin que cause daño al medio ambiente ni signifique peligro para la población, también se sancione a quienes quisieron poner en riesgo la vida de miles de familias instalándola ahí. ¿Qué fue lo que operó para que estos políticos, el exgobernador Mario López Valdés y el exgobernador Francisco Labastida Ochoa, se beneficiaran del proyecto, llevaran agua a su molino, sin importarle que ponían en riesgo a todo un sistema ecológico, al humedal de Ohuira, y también ponían en peligro a etnias, a familias, a todo lo que estaba alrededor de ahí? Yo creo que eso tiene que limpiarse. Antes de definirse dónde se va a instalar y de definirse si se instala o no se instala ahí, hay que limpiar el tema para que se tomen decisiones todavía más correctas, porque si no, se va a volver más complejo explicarle tanto a la gente que se opone como justificar también el por qué sí debe quedarse el proyecto ahí. Ya se está hablando de la opción de moverlo, ya se está manejando mucho, incluso un desarrollo económico del gobierno del Estado y por el gobierno municipal de moverla de ahí, pero creo que los inversionistas están pidiendo como una especie de indemnización, pues que la indemnización la paguen Maloba y que la paguen a Bastida, porque fueron los que le causaron el daño. Yo creo que tienen dinero como para hacer eso. ¿Quién más tendría que pagárselas? Sí, totalmente. Bueno, en este caso dice Alejandro lo de la inversión. En agosto de 2019, le comento, se anunció que la empresa suizo-alemana Proman construiría esta planta de fertilizante de amoníaco. Esta apunta a producir, óigalo usted bien, 800,000 toneladas para 2022, 500,000 para el mercado nacional y 300,000 para la exportación. La inversión total es de $1,250 millones. $1,250 millones. Pensábamos, dice aquí uno de los dirigentes, pensábamos empezar la construcción a finales de 2019, poder estar arrancando el primer semestre del 2022. El amoníaco únicamente se importa de Trinidad y Tobago, detalló Arturo Moya, director general del proyecto de la planta de Proman, la cual, le digo, se ubicará en Topolobampo. $1,250 millones. Cuando se habla de algún proyecto, yo creo pero que te interrumpo ahí, ¿no? $1,200 millones es la primera etapa. Son $5,000 millones todo el complejo, el proyecto industrial a largo plazo. Uh-huh. Y ahí es donde entra la duda, ¿qué van a hacer con los otros $3,800,000 pesos? $3,800,000 millones. Sí. ¿Qué van a hacer ahí? $3,800 millones. No han explicado qué abarca lo que sigue del proyecto. Yo te lo voy a explicar. Bueno, entonces, cuando hablamos de una cantidad de dinero de este tamaño, sabemos que están metidos políticos, pero con todas las formas para poder llevar a cabo que como sea, pero que se den este tipo de empresas. Bernardino, traigo un mundo de información, desgraciadamente por el tiempo no voy a alcanzar a desahogarla, pero desde ahorita te digo, los ecologistas han sido muy claros, ellos no están en contra de la planta, están en contra de que se ubique ahí, ya se dijo en ese momento. Aquí tengo una carta que Arturo Moya, el representante, ahí se firma como Chief Executive Officer, le manda al gobernador del estado en mayo del año pasado, donde dice que el Centro Mario Molina avala de modo contundente la ejecución del proyecto. Mario Molina, Premio Nobel de Química. Premio Nobel de Química. Y aquí tengo en las 3 o 4 hojas de las conclusiones de la recomendación del Centro Mario Molina, y las puedo leer íntegras. Aquí hay mucha información, y dice, en uno de los puntos que dice el número 5, dice: la descripción del proyecto indica que se utilizará la tecnología más avanzada en la producción de amoníaco. La producción de amoníaco genera emisiones de dióxido de carbono, los cuales serán emitidos hasta que se incorpore la fase 2 del proyecto, que viene siendo la producción de urea. Ahí van tus $3,800 millones. En una fase 1 se va a producir amoníaco, que es un precursor de lo que sí viene siendo un fertilizante, que viene siendo la urea. Y la urea, ahí eso viene siendo otro tipo de reacciones químicas. Así es. Las recomendaciones que da el Centro Mario Molina, que no lo avala, y aquí lo digo textualmente, dice: revisar los procesos de consulta en las comunidades locales y ejecutarlos en tiempo y forma. Primero, recomiendo un proceso de consulta que viene siendo la consulta de las comunidades indígenas. Mayo y Oreme son las que están ahí.
Sí, la consulta solamente es una parte de todo el proceso, no es la resolución final no del lo está proceso. planteando el presidente así. Sí. Así no lo plantea el presidente. Bueno, plantea desgraciadamente que se va a tomar una decisión con base de la consulta. Pues o sea, se equivoca ¿sí el presidente o no? de la República porque hay normatividad que debe de respetar él. Pero él está diciendo que la normatividad y todas las leyes se las pasan por el arco del triunfo. Como Sí. pasó con ha pasado por todo. Por desgracia simplificó el asunto, Así- señor presidente. así es, Segundo o sea. punto, analizar opciones de aprovechamiento y captura de CO2 mientras comience la fase 2 del proyecto, que viene siendo la producción de urea. Tercero, elaborar la plataforma donde se puedan consultar los estudios e informes, así como los monitoreos ambientales que se llevan a cabo y no han elaborado ninguna plataforma. Ahorita, una obligación de la empresa GPO es tener en línea una plataforma para que todos los sinaloenses y todos los mexicanos consulten todos los procesos, tanto químicos como legales como políticos, y no lo ha hecho. Cuarto, estimar y dar a conocer la huella de carbono y la huella de agua para la producción de amoníaco de Topolobampo. Quinto, elaborar programas de apoyo a las comunidades cercanas, tampoco no han hecho, de la planta y su integración. Sexto, capacitar en buenas prácticas del uso de fertilizantes nitrogenados a los municipios cercanos a la planta. Estoy leyéndolo muy rápido y en forma corta porque es bastante amplio. Séptimo, elaborar programas de educación a las comunidades, bla, bla, bla. Y octavo, elaborar programas de entrenamiento de los jóvenes es el objetivo. Firma el doctor Aurelio Jano Ito, líder del proyecto del Centro Mario Molina, y no lo han hecho. Este proyecto tiene tres connotaciones: un estudio técnico, una parte legal, que ahorita la voy a leer, lo del municipio de Ahome, y la parte política que ya la ha estado explicando aquí Alejandro, o sea, acerca del involucramiento de políticos como La Bastida, y que quiero dar un dato también muy importante de eso. En mi primera intervención, en la parte técnica, les voy a decir, la empresa GPO y el señor Arturo Moya Hurtado han mentido, y si les aplicaran la prueba del polígrafo nos daríamos cuenta de eso. Imagínate que el director, el Chief Executive Officer, que se la da, miente, y aparte denigra, y aparte tergiversa las palabras de los ecologistas al llamarlos que están bajo intereses de otras empresas comerciales. Si esa es la cara de GPO, que no viene siendo Proman, entonces están reprobados, y es una empresa que éticamente no cumple ningún estándar y no debe ser aprobada esta planta. Porque en este caso todo se va a lo político, no estamos no nada más acostumbrados, sino que vemos que cualquier tipo de proyecto, cualquier tipo de alegata jurídica, cualquier tipo incluso de moral, se va a lo político, y lo político es lo que determina si se pone o no se pone, si es bueno o malo, pasándose por el arco del triunfo cualquier tipo tanto de planteamientos científicos como legales, ¿no? Vemos que Jaime Montes, quien es ahora el superdelegado de Morena, y Billy Chapman eran los primeros que salían a oponerse a esta planta en campaña, incluso hasta andaban arriba de una lancha con fotografías, lo subieron a internet, ahí aparecen ellos poniéndose en contra de esta planta, y ahora vemos que son los principales defensores de la planta de amoníaco allí en Topolobampo. Sí, pero qué extraña eso, ¿no? Hemos visto que en varias cuestiones el partido y los candidatos que hoy están en el poder pues se oponían a todo, ¿no? Criticaban cuestiones de seguridad pública, ecológicas, pues todo y nada más pero para ahora, todos aquellos que están ahí que a veces ni terminan de ver el programa y con una entrada se ponen a criticar. Todos los que estamos nombrando son priistas, panistas, morenistas, PRD, o sea, todos están involucrados en esto de la planta de amoníaco, ¿no? Sí, yo lo que veo es que sí hay opiniones de expertos, hay la recomendación de organismos internacionales para que no se coloquen ahí proyectos que pongan en riesgo los sistemas ecológicos, específicamente este sitio categoría Ramsar, que es la bahía de Huira, y que está la oposición de los grupos sociales de ahí, del norte del estado, de Ahome, pero que eso no los oye el gobierno, nunca los ha escuchado. En este caso yo siento que se está preparando una salida que va a aparentar que a través de una consulta o de preguntarle a la gente va a dar el sí a la planta, ¿sí? Van a desactivar el movimiento
de oposición a la planta primero. Pero Alejandro, eso puede dar motivo a más amparos. Y dos, no, pero ¿verdad? Pues cuando meten a consulta una cosa y la gente levanta la mano, ¿qué le importa al presidente los amparos? ¿No le ha importado? Bueno, los amparos tienen detenidos a la planta. Oyó la gente, construcción de la planta. Escuchó a la gente que se puso al Tren Maya, la escuchó, a los ecologistas. Él dijo, el proyecto va porque va. Entonces, mira, permíteme. Incluso los amparos ahorita tienen detenida la planta. Eso es un hecho. En noviembre de 2019, cuando se estaba cayendo la economía, se le ocurre a un grupo de empresarios sacar el Plan Nacional de Infraestructura para el Desarrollo. Y no meten desde nada. Desde el gobierno federal. Sí, desde el gobierno federal. Este grupo lo encabeza Carlos Slim, multimillonario Carlos Slim. Y no se le ocurre meter en Sinaloa ningún otro proyecto más que de la planta de amoníaco. ¿Por qué? Porque el monto de la inversión pues era apantallador y el presidente revisó ese Plan Nacional de Infraestructura, lo apoyó y lo anunció en una conferencia de prensa. Es que nadie está en contra de la planta, están en contra de que la planta esté en un sitio Ramsar. Pero está impugnada, Ernesto, está impugnada la planta y no lo comentó el presidente. Este no va porque aquí hay un movimiento de oposición. No lo desechó de la lista. En ese momento debió haber fijado una postura. No metan la planta ahí, porque la planta todavía la planta no es está algo detenida en este momento porque hay 2 amparos que están funcionales y que impiden incluso que el presidente de la República dé el sí. Y no es un presidente que se detenga mucho ante las cuestiones legales. Y en ese aspecto, a ti te pasó. Hablando de las cuestiones legales. Ustedes metieron un amparo en el Ángel Flores, les valió de un tiempo, pero inclusive ustedes estaban amparados ¿para qué? Para que no se tumbara el estadio. ¿Y qué hicieron? Construyeron al lado del estadio. ¿Por qué? Porque dijeron, están ustedes diciendo que no se tire el estadio. Ok, que no lo tiren, pero construyan el otro alrededor. Bueno, o sea, que cada amparo no podemos analogar cada amparo porque tiene una naturaleza diferente. Por supuesto. Entonces, a lo que voy gana tiempo el amparo, por supuesto, pero lo que no es claro es de que vaya a detener una construcción o una inversión de este tamaño. Bueno, en este caso sí está detenida. Por eso, pero no en total. No en total. O sea, ganas tiempo. Bueno, sí, ganas tiempo. Y se gana tiempo y se gana la opinión pública, se sabe y cada vez se sacan más datos. Por ejemplo, este tiempo se ganó para que entrara López Obrador y según él era la última palabra para eso. Acabo de escuchar a Lauro Melendres, que es el que dirige el CODESIN, que es el Consejo de Desarrollo Económico de Sinaloa, la crema innata de los empresarios más poderosos del estado de Sinaloa, diciendo que se cumpla con la legalidad, que se construya la planta. Y aquí tengo pero oficios. ¿Él no es secretario de Rocha Moya o no es amigo de Rocha Moya? No, que yo sepa no. Y aquí tengo, pues que yo sepa, okay. Estoy especificando, ahorita no me he puesto a investigar eso. Aquí tengo un oficio del 21 de agosto del 2019, otro del 22 de enero del 2020 y otros del 29 de junio del 2020, o sea, ya casi un año, donde el Ayuntamiento de Ahome me contesta exactamente lo mismo, que los estudios que se habían hecho ya no existen porque se les da una vigencia de 2 o de 3 años. Entre ellos son estudios, por ejemplo, el punto 8 de la CONAGUA, la norma oficial mexicana, acerca de todos los movimientos de las corrientes marítimas. Otro, el punto 10 también habla que la CONAGUA tienen que fijar canales de descarga de las aguas que ya fueron contaminadas, porque el mismo estudio de Mario Molina habla que va a haber contaminantes, pero que la dispersión de esos contaminantes no son tan dañinos para el medio ambiente, pero va a haber esos contaminantes. El punto 1 dice que habla de que va a haber un estudio de gestión de protección ambiental, el que elabora la Semarnat. El punto 2 habla de estudios de la Profepa, de la Procuraduría del Medio Ambiente. El punto número 4 dice dar cumplimiento a la norma oficial NOM 161 Semarnat 2011, que establece los criterios de clasificar los residuos de manejo especial y peligrosos y bla, 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 bla. Todo esto, incluso a mí me habló el año pasado la directora de Medio Ambiente y Desarrollo del municipio de Ahome, la señora Solángel Sedano Fierro, que ya le renunció a Billy Chapman, principalmente por discrepancias en este asunto, y me habló por teléfono y me dijo: Ernesto, es que usted está pidiendo esto y no lo tenemos, pero probablemente lo tengamos en el futuro. Lo he estado pidiendo a través de un año y no lo tienen todavía porque los estudios se tienen que volver a hacer. Sin embargo, aunque no se han terminado y no se han hecho esos estudios, sale a declarar el CODESIN y sale a declarar el presidente municipal de Ahome que ya los tienen. Otra vez están diciendo mentiras. Si a estas personas les hicieron otra vez la prueba del polígrafo, como Arturo Moya o como a La Bastida,
entonces la reprobarían. Esto es en el aspecto legal. En el aspecto técnico no han cumplido. En el aspecto legal tampoco han cumplido. Y ahorita, si quieres, en mi conclusión abordo el trasfondo político. Porque en esto ya vimos el aspecto técnico, dice Ernesto, muy bien explicado, el aspecto legal muy bien explicado, pero todo esto nos lleva a lo mismo, ¿no? La planta de amoníaco no está situada en una zona en donde le haga bien al ecosistema. No está situada en una zona donde no cause peligro para la población. Y está bajo los argumentos legales de los políticos convertidos en empresarios y sobre todo protegiendo la inversión millonaria de estos empresarios. Es decir, otra vez vemos aquí un pleito entre el pueblo, que está totalmente desprotegido, y el gigante corrupto impune, que es el gobierno. Y no le vemos salidas a favor del pueblo, porque cuando dice Saldaña todo esto de que se paró la construcción y todo, por supuesto, ¿no? Pero se paró pensando la gente de los ambientalistas que la llegada de Andrés Manuel iba a ponerle un fin, un alto a todo esto para poder por lo menos hacerle caso tanto a lo técnico como a lo judicial. Yo no veo que Andrés Manuel esté con el ánimo de hacer esto que estamos viendo. Sí, mira, es que es un caso que ha corrido durante muchos años ya y que exactamente hay cartones y cartones archivados de documentos, pero yo lo que digo, a ver, si han dicho GPO, Grupo Proman, Codecin, y todos dicen que se aplique la ley, pues que se aplique la ley, pero que se aplique la ley bien por parejo y que salgan las responsabilidades y que paguen por eso las responsabilidades también aquellos que tienen que ver en esto, ¿no? Que hicieron este enredo, porque yo me imagino Grupo Proman queriendo retirar su inversión de Sinaloa y todo el gobierno diciendo, no te vayas, ya te vamos a arreglar esto, no te vayas. ¿Cómo se explica que ha aguantado Grupo Proman tanto? Si es un grupo fuerte, muy sólido, que no le interesa perder $1 milloncito, sacar de esta planta y retirarse, irse. Pero ¿por qué el gobierno tiene miedo que se vaya? Porque va a llevar una lección por todo el mundo. Y una indemnización. De que no hay certidumbre para invertir. Las fuentes de trabajo que ellos dicen que van a, no son tantas, ¿eh? Bueno, lo que digo yo, bueno, pues tómese una medida de acuerdo a la ley, que el presidente use su investidura de estadista, de presidente de la República, y que aplique la ley, pero que la aplique a la corrupción con que empezó esto, que la aplique a quienes traicionan y ponen en riesgo la vida de ciudadanos, que la aplique a quienes están, no sé qué están tejiendo, pero me imagino yo todo el esquema de canonjías que le están ofreciendo al Grupo Proman para que se quede en Sinaloa. O sea, ¿qué le están ofreciendo? Si te truenan lo de la planta, nosotros estamos ahora esto. Eso no está claro todavía. Lo que sí está claro es que están preparando una salida política a algo que tendría que ser una salida legal, social. Es probable. Ya como punto de terminar, finalmente hay un grupo de políticos encabezados por Mario López Valdés a nivel local y Francisco Labastida Ochoa, que incluso son de lo peor. Les voy a decir, ellos se ponen como asesores de la planta, pero ¿en qué cabeza cabe que si vamos a suponer que él es Francisco Labastida y yo soy la planta y me está asesorando a mí y yo compro y él compra un terreno en $1 millón y le dice paga 100 millones por ese terreno que valía $1 millón? Eso no fue, o sea, un asesoramiento, porque si valía $1 millón y lo compraron en 101, pues entonces yo correría a mi asesor, a la Francisco Labastida. Eso fue pago de un soborno y ahí se ve claramente. O sea, ¿en qué cabeza cabe pagar 100 o 10,000 veces más un terreno que ellos compraron en $1 millón? Entonces ahí se ve el enjuague de intereses que tienen. Si le aplicaran también el polígrafo a Labastida, que es el asesor de ellos, y al señor Arturo Moya, todos ellos también lo reprueban y deberían de incluir entre las argucias legales esto. Para terminar, tengo aquí un estudio muy completo de todo lo que viene siendo el anhídrido carbónico y de la urea también, y viene que dice elemento altamente
corrosivo. Esto es una ficha técnica que ustedes la pueden consultar en revistas especializadas de química, donde vienen todas las fases, todo viene siendo indicaciones de peligro, consejos de prudencia, prevención, habla de fórmulas, habla de contactos, habla de cuestiones industriales, y algo que me llamó mucho la atención es la clasificación de 1999 ya como conclusión, por favor, como producto clasificado como peligroso. Dice, causa quemaduras, muy tóxico a los organismos acuáticos. ¿Por qué GPO está en Gas y Petroquímica de Occidente empecinado en hacerlo en la bahía de Huira? Porque por ahí, y esta es la esencia del caso de ellos, por ahí va a pasar la tubería de gas. Y para que esa empresa funcione, tiene que usar gas. O sea, que no se quieren poner más arriba en la misma tubería de gas, porque quieren jalar gratis el agua de la bahía para enfriar sus maquinarias, y no quieren construir, que les salga más caro y construir pozos en otro lado. Esa tubería que pasa por ahí, que viene desde Estados Unidos, y que ya San Francisco la Bastida conocía esa ruta, les permitió acaparar terrenos y hacer especulaciones multimillonarias a ese grupo político. Información privilegiada. Información privilegiada. Y ese es el trasfondo del asunto. Por eso quieren en esa bahía, porque ahí va a llegar el gas natural. Y ellos lo que quieren hacer es eliminar costos. Todo tiene que ver con el dinero. Y esta corrupción no tiene que ver nada, al final de cuentas, con que si quieren o no respetar al medio ambiente. Eso no les interesa. Son costos y beneficios, desgraciadamente. Perdón, pero si el gobierno de la República se equivoca y hace una consulta como ya lo definitivo, entonces pues que les dé más argumentos a las partes quejosas para irse a nuevos amparos. Pero esto se tiene que resolver en un asunto técnico, más que político. Estamos llegando al final del programa. Estamos viendo que después de todo esto que se ha analizado, bueno, pues lo legal, lo científico, lo técnico queda reducido a una consulta ciudadana. Es la metodología que se está aplicando hoy en día para arreglar todo aquello que, como vemos, está más podrido que nunca. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta entonces, hasta siempre. Hasta luego.